hablemos de tres miembros por familia, no porque la familia promedio tiene entre 4 y 5, pero hablemos de 3. Eso significa que si dividimos los 6.8 millones de salvadoreños que viven en el país entre tres miembros por familia, eso nos da 1.8 millones de familias. Eso es lo que hay en El Salvador. 1.8 millones de familias. Familias pobres, familias de clase media baja, familias de clase media, familias de clase media alta, familias de clase alta y familias con altos ingresos. Entonces, ¿cómo es que se van a entregar 2,1 millón de canastas si el total de familias no pasa de 1,8 millones? Fíjense bien. Dice que van a entregar 2.100.000 canastas, pero el número de familias, porque no lo entregan a personas, a lo individual, van a la casa y se lo entregan al grupo familiar. ¿Cómo es que van a entregar 2.100.000 canastas si las familias en El Salvador, de acuerdo al último censo, no pasan de 1.800.000? 1.800.000. O sea, de acuerdo a este dato, hay 200.000 canastas que a saber a quién se las van a entregar. Entonces, o la entrega de canastas se está inflando para fines propagandísticos, o alguien se está robando el producto, alguien se está robando más de 200.000 canastas alimenticias. En mi opinión, lo más probable es que alguien se lo esté robando. Solo oigan ustedes, O en el los que sector estén de privado, acuerdo, pues alguien, pueden sobre todo a comentar, nivel de importación de pueden productos publicar alimenticios, este que se está video lucrando con este programa para de que repartición sea de viral, paquetes para que miremos alimenticios qué que depende es del lo que despacho de dice la primera dama de Funes, la República. Y y hay hay que una decirle que última devuelva lo consideración que robado. quiero hacer de este anuncio demagógico de Bukele. Bukele anunció también en ese video la creación de un fideicomiso en Bandesal para que sea el gobierno, dijo, el que absorba el incremento del salario mínimo en la micro, pequeña y mediana empresa por 12 meses, es decir, por un año. Ahora, no dijo de dónde va a sacar el dinero. El gobierno en estos momentos se enfrenta a una profunda crisis de liquidez. Y esta crisis de liquidez le ha llevado a reducir las compras del Estado y a reducir la inversión pública, como ya lo vamos a ver más adelante. No hay inversión pública, la inversión se ha caído. Las compras del Estado se han caído porque no tiene dinero el gobierno. Entonces, si no tiene dinero para compras y adquisiciones del Estado, y si no tiene dinero para la inversión pública, sobre todo infraestructura, entonces ¿de dónde va a sacar dinero para crear este fideicomiso que le permita al gobierno absorber el incremento salarial que, según cálculos conservadores, podrían dar más o menos por los 100 millones de dólares? Primera vez, ahorita sería en primera vez que el Estado absorbe un incremento del salario mínimo que debe ser por ley asumido por la empresa privada. Hay que tomar en cuenta además que el Estado financia todas estas obligaciones con los impuestos que paga la población. La fuente de ingresos del Estado son los tributos, los impuestos, incluyendo los impuestos que pagan los trabajadores que ganan el salario mínimo. Entonces, cuando viene la IBI y dice, a través de un fideicomiso en Bandesal, el gobierno va a absorber el incremento salarial que experimentaría la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo el sector informal de la economía. El gobierno va a absorber eso. El gobierno no va a absorber nada. Eso va a ser pagado con los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas. Por lo tanto, no es el gobierno el que absorbe, es el pueblo salvadoreño que con sus impuestos absorbe ese incremento que debería ser absorbido por la empresa privada. Si Bukele quiere ayudar a la empresa, sobre todo la pequeña y mediana, debería diseñar un plan de apoyo a la pequeña y mediana empresa que les permite pagar este incremento aprobado. Por ejemplo, debería facilitarles créditos blandos para ampliar sus operaciones y aumentar su producción. O debería más bien promover un aumento del consumo de los productos y servicios que ofrecen estas empresas. Por ejemplo, en lugar de importar alimentos y favorecer con ello a las grandes empresas importadoras
Y a los productores locales de otros países, como por ejemplo México, en lugar de eso debería de estimular a los productores locales y comprarle a los productores locales estos productos alimenticios, como lo hicimos nosotros. Cuando entregábamos el Bud Light Seltzer Iced Tea. Bud Light Seltzer Iced Tea. Perfect for summer. de leche a más de 1 millón de estudiantes. La leche se la comprábamos a los ganaderos locales. No importábamos esa leche. Cuando dábamos la ración alimenticia, la famosa merienda escolar, a más de 1.200.000 estudiantes de las diferentes escuelas e institutos nacionales, los granos básicos, los alimentos que dábamos como gobierno en esa ración alimenticia o en esa merienda escolar, se lo comprábamos a las cooperativas y a los campesinos productores de alimentos. No los importábamos. Nayib estaba importando. Entonces, ¿para quién gobierna Nayib? Para los grandes importadores de alimentos y para los productores de otros países, no para los productores nacionales. Entonces, también podría, por ejemplo, implementar una serie de medidas que permitan reducir los costos de producción y de operación. Por ejemplo, si los costos de producción y los costos de operación de las empresas se están viendo afectados por el incremento del combustible, que ya en lo que va al año llevamos 14 incrementos del combustible. El día de ayer el galón de gasolina estaba costando $4. El galón de gasolina está costando $4. Esto incrementa los costos de producción, los costos de transporte de las empresas. Entonces, debería buscar, por ejemplo, medidas alternativas. Por ejemplo, quitarle impuestos al combustible, de tal manera que entonces el precio del combustible pueda bajar. Es que esos $4 por galón de combustible no provienen únicamente del incremento del precio internacional del petróleo, sino que también de 5 o 6 impuestos que en estos momentos están pagando los combustibles. Pues debería de exonerar el pago de algunos impuestos a estos combustibles. Y eso basta con que mande un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y una legislatura genuflexa como la que tiene se los aprueba. Y de esa manera baja el precio del combustible. Y al bajar el precio del combustible bajan los costos de producción. La energía eléctrica ahora es más cara. Pero vienen allí y en lugar de buscar incrementar la producción de energía barata para favorecer la industria nacional y a los hogares salvadoreños, viene y va a hacer una importante inversión en energía geotérmica para venderle a las empresas productoras, a las empresas mineras que se dedican a la producción de Bitcoin, para que puedan producir Bitcoin a un precio mucho más barato. Salta la pregunta nuevamente, ¿para quién gobierna Nayib? ¿Por qué Nayib va a invertir en generación de energía geotérmica? Que eso incluso es cuestionable, porque ya ha habido especialistas que han dicho que difícilmente va a aumentar la producción de energía geotérmica. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de invertir en generación de energía geotérmica para que las empresas que se dedican al minado, a la producción del Bitcoin, bajen sus costos, en lugar de que esa energía, que podría incrementarse con mayores inversiones, se le dé a los hogares salvadoreños para que paguen menos por la energía consumida, o se le dé a la industria local para que pague menos por energía consumida y de esa manera bajen sus costos de producción? Entonces, este gobierno, como he dicho, no tiene política económica, no tiene política de reactivación económica, solo tiene una práctica constante de endeudamiento. Otra de las campañas que ha montado Bukele tiene su base en la nueva legislatura. Las comisiones especiales legislativas de investigación, tanto la llamada comisión antifachada como la comisión para investigar los sobresueldos de gobiernos anteriores,
Todas estas comisiones forman parte de una estrategia de persecución política contra la oposición y de esto no cabe ninguna duda. Llevan ya varias semanas investigando las ONGs que recibieron recursos de las colas presupuestarias en anterior legislatura. A la fecha no han entregado ni un tan solo caso del mal uso de este presupuesto, de estas asignaciones presupuestarias por legislaturas anteriores para favorecer a ONGs afines. Yo no quiero decir, porque tampoco soy ingenuo, que no haya casos de mal uso, de despilfarro de estos recursos. Ahora, ¿de dónde sacan la cifra de más de 300 millones de dólares que según la bancada de Nuevas Ideas han sido malversados? ¿De dónde la sacan? Y a mí me llama la atención que hay un caso de mal uso de este dinero público que ha sido documentado por la prensa. Es el caso de la ONG de la esposa de Guillermo Gallegos, tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Esta ONG de la esposa de Guillermo Gallegos recibió años atrás más de $500,000 cuando él era miembro de la Junta Directiva de la Asamblea. No recuerdo si era vicepresidente o presidente de la Asamblea Legislativa. El hecho es que él participó de esta decisión. Esta ONG de la esposa de Guillermo Gallegos no solo es una ONG fantasma, es decir, que solo tiene existencia jurídica pero que no trabaja, sino que estos $500,000 no se sabe en qué se ocuparon. Una investigación periodística demostró que los supuestos 7 municipios que se verían beneficiados por la intervención de esta ONG con programas de prevención de la violencia para jóvenes en alto riesgo, estos 7 municipios no recibieron ninguna inversión de esta ONG. Este periódico que realizó esta investigación entrevistó a los alcaldes de estos municipios y dijeron que ni conocían la ONG y que ahí no se había llevado a cabo ningún proyecto por parte de alguna ONG financiada por la Asamblea Legislativa para programas de prevención de la violencia a favor de jóvenes en alto riesgo. Es decir, Gallegos y su mujer se robaron más de $500,000 de las colas presupuestarias que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa años atrás. Y la bancada de Nuevas Ideas no menciona este caso, claro, porque se trata de un aliado del gobierno que Bukele hasta la fecha ha buscado proteger, y esto resulta incomprensible porque para lograr, pudiéramos decir, es que no quiere poner en riesgo la votación afectando a Ghana, pero es que la bancada de Nuevas Ideas no necesita a Ghana para lograr ni mayoría simple y tampoco mayoría calificada. Entonces, ¿por qué lo protege? Llama la atención por qué lo protege. Aquí hay, como suele decirse, gato encerrado. Por alguna extraña razón, Bukele y Nuevas Ideas están protegiendo a Guillermo Gallegos, que junto con su mujer se robaron más de $500,000 de las colas presupuestarias, de las transferencias presupuestarias que aprobaron legislaturas anteriores a favor de una ONG fantasma que nunca llevó a cabo ningún trabajo. Ahora,